Y aquí está nuestro almirante que llegó acá y que es muy complacido, el almirante Ospina. Está Inesita, que va a ser la conferencista de hoy, y está Luis Felipe, nuestro secretario y animador a través de los correos. Es con quien tenemos realmente una unidad asegurada. Además del saludo, además de contarles que dentro de una media hora tendré que ausentarme porque debo asistir a las exequias del anterior obispo acá de Engativá. Pero quiero presentar a la doctora Inés. Inés es miembro de nuestra academia, miembro del número de esta Academia de Historia Santanderista. Pero entonces Inés ha recorrido ya un camino importante de preparación. Ella es profesional en ciencias políticas y administración de la Escuela Superior de Administración Pública, que llama ESAP. Fue docente de Sociología del Desarrollo en la Universidad de París, docente tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia y en el Externado de Colombia. Además, es miembro del número de la Academia Colombiana de Historia, miembro del número de la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas, y miembro del número de la Sociedad Santanderista. En cuanto a nuestra sociedad, fue admitida desde el año 2016 y promovida como numeraria desde el año 2023. Asimismo, es miembro de nuestra junta directiva. Inesita, bienvenida. Muchas gracias, muy honrada. Entonces queremos escuchar tu conferencia sobre Bolívar y la pena de muerte. Y de una vez, Inesita, y todos los asistentes, pido excusas si de pronto tengo que ausentarme para poder asistir a las exequias del señor obispo de esta diócesis. Muy buenos días a todos. Muy complacida de tratar este tema, porque es un tema pues muy jurídico, muy político, muy cultural y sobre una temática que nos atañe a todos como seres humanos, resolver en el tiempo. Entonces, con respecto al tiempo, esta intervención se va a ubicar sobre la pena de muerte en términos de la dictadura, porque sobre la pena de muerte hay muchos escritos y se siguen haciendo, y me admira que Francia es uno de los países que más ha escrito sobre eso y que ha reformado y vuelta otra vez a reformar, entre otras, en el 2005. Entonces, es una temática que nos atañe a todos con tantas guerras en el pasado y también en el presente. Entonces, yo voy a seguir para el desarrollo de esta conferencia ubicada únicamente en el tiempo de la dictadura del presidente dictador Simón Bolívar, y sigo el libro del historiador Horacio Rodríguez Plata, libro que se titula Santander en el exilio, proceso, prisión, destierro, 1828-1832, Bogotá, editorial Kelly, 1976. Este es un libro muy importante porque está realmente fuertemente fundamentado en archivos, y cuando habla el historiador, pues lo habla precisamente fundamentándose también en los archivos. Otra parte, digamos, del desarrollo de esto es citar la palabra de Bolívar, sobre todo, y la palabra de Francisco de Paula Santander, así como la del autor del libro que cito y que voy a seguir, de Horacio Rodríguez Plata,
sobre Santander en el exilio. Entonces, veamos, parámetros de análisis. Bolívar establece la dictadura, establece en la dictadura su propuesta de poder desde el punto de vista absolutista y anticivilizatorio. En el presente análisis nos vamos a basar en lo que fuera la abolición de la Constitución de 1821 para establecer un régimen autocrático, así como de sus usos con el cambio de paradigmas, los usos que tuvo ese régimen porque cambió totalmente los paradigmas. Bien, la oportunidad de establecer el nuevo régimen se funda en un decreto que cambia la composición de los poderes y su participación cultural política en la nación. Eso es muy fuerte, es un decreto, como son los decretos ley dados por un jefe máximo en poder. Entonces, la voluntad y decisiones en última instancia recaen a su vez en la voluntad del libertador presidente. Además, porque eso consta así en las citas y en la misma voz de él y cómo se dirigen a él los ministros de Estado. Entonces, y que siguen su voluntad. Bien. Entonces, los ministros, el Consejo de Estado, todos son atentos a la última palabra y voluntad del libertador presidente. Fue muy estricto en ese tiempo. Cambio que tiene una oportunidad para ejercerse con la conspiración del 25 de septiembre de 1828. Esta es una insurrección para restablecer la Constitución Democrática Republicana de 1821, que era la vigente. La insurrección es derrotada y muchos de sus participantes son puestos presos y juzgados a la mayor brevedad sin las garantías necesarias de sus derechos. El fundamental de estos, el derecho a la defensa y al establecimiento de pruebas comprobadas y claras sobre el delito cometido, por lo cual no se llevaron a cargo los procedimientos de rigor comúnmente aceptados en las democracias, sobre todo la negación al derecho de la defensa a Francisco de Paula Santander. Además, estuvo aislado una cantidad. Bueno, en estas nuevas condiciones, el presidente dictador tiene una palabra muy fundamental en el desarrollo de las decisiones que se toman por las instituciones, lo que ocurre y se produce constantemente en los procesos seguidos a los presuntamente implicados en la conspiración del 25 de septiembre de 1828, con las aplicaciones de la pena de muerte, el destierro, el aprisionamiento y las condiciones de reclusión insalubres, la confiscación de bienes y otras penas y castigos. Por lo cual, el presidente dictador no estaba dispuesto a ceder en este nuevo régimen a condiciones democráticas de consulta y de debate al interior de la República que pudieran perjudicar su reconocida gloria. Bien, seguiré los planteamientos de Horacio Rodríguez Plata en la obra histórica anunciada por ser un libro sustentado en archivos y testimonios comprobados que le dan la palabra a este autor sobre el papel de Bolívar en su posición absolutista
y en consecuencia contra la Constitución legítima de 1821 y a sus conductas personalistas secundadas por su grupo de apoyo anticonstitucionalista. Con relación a la obra del autor de gran trayectoria ciudadana, o sea, de Rodríguez Plata, y de historiador, él nos plantea desde su propia palabra, comillas, todo el material aquí presentado, en parte inédito y algún otro poco conocido, le otorga alguna originalidad al presente estudio y por ello la Academia Colombiana de Historia ha dispuesto su publicación como homenaje al colombiano ilustre Francisco de Paula Santander, que en meritoria existencia tanto se preocupara por los problemas de la cultura y por darle a su patria una fisonomía democrática y republicana. Continúa el autor. Aunque no he rehusado dar un concepto personal cada vez que lo he considerado necesario, no puedo escatimar la propia relación del autor de los sucesos, aunque pueda considerarse prolijo. Bien, entonces continuamos. Mi palabra, porque como aquí hay varias palabras, entonces cuando yo intervengo voy a decir mi palabra. Uno de los acusados al que le fue construido un contexto de culpable, apresándolo rápidamente y dejándolo incomunicado, fue al general de la República, Francisco de Paula Santander. Su proceso pone de manifiesto en forma dramática lo autocrático del nuevo régimen, por lo cual nos vamos a centrar en su examen porque convulsiona a toda la República y señala los mecanismos del nuevo régimen. Seguimos el itinerario en la organización del libro presentado así. Prisión en el castillo de San José de Boca Chica. Destacamos su aislamiento absoluto y sobre todo las malas condiciones de salubridad en las que se mantuvo al prisionero, pues, en los sótanos, en una bodega y supremamente húmedo. Ahí fuera es una piecita pequeña. Y totalmente aislado, no podía hablar con nadie. Bueno, iba a visitarlo su cuñado de acuerdo a unas visitas muy estatuidas, muy vigiladas y muy presentes por las autoridades del castillo. Bien, Santander aprovechó su silencio para leer la importante obra del espíritu y del despotismo por por Vicesimus Knox. Es libro vuelto a editar en 1822 por William Hall. Igualmente, a esta importante temática sobre el despotismo le hizo análisis y unas notas muy resumidas. A Santander se le restringía el uso del papel y de la tinta para reforzarle más su situación de absoluta inferioridad y dependencia en la prisión. Eran buenos psicólogos esos tipos. 26 de septiembre a noviembre de 1828. Vamos a referirnos a eso. Y entonces comienza el interrogatorio. Preguntado Santander sobre su conducta del 25 de septiembre, hizo un planteamiento de sus actividades detallado desde las 3 de la tarde. Preguntado si había algún antecedente de lo acaecido en la noche del 25 de septiembre, contestó que está seguro de que aunque hubiera habido algún plan, no se lo hubieran comunicado. Otra intervención del exponente. Contestó el exponente
que cuando, que por qué no le habían comunicado el plan. Entonces, contesta él. Contestó el exponente que cuando se trataba de los negocios políticos de la República, les manifestaba su decisión a sus interlocutores de no mezclarse en nada que pudiera comprometerlo y a marchar al norte con la comisión que se le había dado y que tenía aceptada. Al norte es a los Estados Unidos. Y para que tenía aceptada y para prolongar además su ausencia, aunque el gobierno no lo ocupase en los Estados Unidos. La odiosidad personal que le manifestaban al exponente los principales jefes de los ejércitos del sur, del Magdalena y Venezuela, y la inepcia que los pueblos, a semejanza de todos los países, estaban mostrando. Son palabras de Santander. Preguntado sobre cuál era la desconfianza que algunas personas manifestaban con el estado de las cosas, dijo, comillas, que hablándose con algunos que nombró del estado de miseria pecuniaria en que estaba el país, la desconfianza que se manifestaba sobre el estado de la República se reducía a considerar la ninguna moral que tenían ya el ejército y el pueblo, la situación del país por su pobreza y por su estado de insolvencia con los extranjeros, en cuyas precisas circunstancias se temía el rompimiento de hostilidades con el Perú y una invasión por parte de los españoles. Cierra comillas. Continúa el interrogatorio. Preguntado si sabía qué movía a González en el actual sistema a delirar sobre la libertad, respondió que debían convencerse de que los pueblos hacían bien poco aprecio de esa exaltación con que se trataba a la libertad y a un régimen completamente liberal. Entonces, está la cita. Comillas, sigue. Todo el mundo ha visto al señor González emitir opiniones eminentemente liberales de palabra y por escrito en el periódico que redactaba. Y era natural que conservase todavía estas mismas opiniones y que no gustase del actual régimen, como que no estaba acomodado a esas opiniones que él había emitido. Con esta última intervención, con lo cual se concluyó la diligencia de ese día. Declaración de otro tratado como conspirador. Declaración de Agustín Ormen, septiembre de 1828, sobre el papel del general Santander para los conspiradores. Esto es muy importante, porque la acusación era de que él era el autor y no solamente material, sino también intelectual, por lo que se dice. Entonces, dice Agustín Orme, da el siguiente sustentación. Poner en sus manos, es decir, en las de Santander, el poder ejecutivo hubiera podido hacer creer que los conspiradores hubieran podido tener en algún modo en vista la venganza del partido que se ha denominado santanderista y que esto hubiera tal vez creado una resistencia. Se creyó más político y conveniente para lograr pronto el asentimiento de las demás partes de la República, resaltado, nombrar la comisión gubernativa de que se ha hecho mención en otra parte,
Pues de ese modo, toda sospecha de que la revolución se había emprendido en favor de ninguna persona, pues quedaba deshecha. Entonces, por eso esto es un testimonio de por qué a él no lo involucraron, porque había participantes que podían pensar o que no, pues, podían no estar de acuerdo con Santander y con esa, pero lo que se decía era que establecer para las relaciones internas, nombrar una comisión gubernativa. Esa fue una propuesta, ¿no? Declaración del coronel Guerra en Capilla, octubre 1 de 1828. El coronel Guerra le preguntó a Santander si era cierto, tuvieron un careo en la parte del careo, si era cierta la parte que tenía relación con él sobre la conspiración, lo que había sabido por Carujo, era otro de los principales. Le contestó Santander que él no deseaba sino irse de Colombia. Relata el coronel Guerra que cuando su excelencia estuvo en Soacha, le dijo que iban a asesinarlo allí. Iban a asesinar a Bolívar allá. Y que el citado coronel Guerra se empeñó fuertemente en impedirlo hasta que lo consiguió. Entonces hay tres personajes, ¿no? Uno de ellos, pues, el coronel Guerra, Ramón Guerra, y el comandante también militar, Carujo. A esta altura del análisis es importante presentar la estrategia narrativa guerrera de dos de los principales actores, la narrativa guerrera de hechos. De una parte, los catalogados por el gobierno de ese momento como conspiradores, y de otra, los investigadores de la dictadura sobre la conspiración, el juez y el auditor. Sobre este tema y circunstancias aducidas contra Santander, se establece por la dictadura las narrativas guerreras de presuntos conspiradores a las cuales les falta lo fundamental de toda república, que las acusaciones sobre los crímenes han de realizarse sobre pruebas y no solamente sobre supuestos, los que como tales son bastante acomodaticios, como lo sustentaría la realización de la prueba. En este tipo de desarrollo tenemos, comillas, entonces otro de los acusados de ser conspiradores, y se dice que la declaración que se le ha leído del capitán Mendoza no se induce cargo ninguno contra el exponente es Santander, porque el que se le hubiese dicho al capitán Mendoza que se contaba con el declarante no prueba de una manera irrevocable que fuese cierto que el que declara estaba de conspirador, así como porque le dijeran al expresado Mendoza que el general Páez también entraba en el movimiento revolucionario, no se ha de juzgar que positivamente entrase, que todos los acontecimientos y conjuraciones de los que se tiene noticia dan idea de que para ganar prosélitos se supone que pertenecen a la conspiración algunas personas de importancia. Cierra comillas. Entonces, mi palabra. Todo lo cual prueba la narrativa guerrera como lo sustentó el exponente, cuál es la vieja estrategia de involucrar prosélitos de importancia o supuestos conspiradores directos, comillas, y de quien recibe estas adherencias tiene parte en la forma en que se dan, cierra comillas, lo que no es prueba suficiente de complicidad, así como
Así comenta Santander que, comillas, el Libertador presidente, que ha recibido las más grandes señales de ilimitada confianza, había tenido parte en todas las juntas y reuniones que se hicieron para todo, lo cual no puede decirse sino con el deshonor de su excelencia, su excelencia, el Libertador. Sí, porque si estaba en todo, entonces, en todas las reuniones, en todas las cosas, se decía. En el proceso sobre la parte de la reconvención se le arguye a Santander. Entonces se le arguye es esto, de rivalidad y enemistad hacia el Libertador presidente y de estar premeditado por los conjurados colocarlo al frente de los negocios. Responde Santander que la suposición de rivalidad es notoriamente infundada y es dar poco valor al mérito del general Bolívar, pensar que el confesante, desprovisto de una multitud de circunstancias favorables, pudiera erigirse en su rival, que aunque en muchos papeles públicos han dado por cierta esta rivalidad, es menester no olvidar que estos papeles se han publicado en el furor de los partidos y de las pasiones. Que en cuanto a la enemistad, cree el exponente que se ha dado este nombre a la oposición de ideas políticas entre su excelencia y el que declara, oposición que ha hecho enmudecer a los sentimientos de afecto y gratitud, estando por delante los del deber, del honor y de la fidelidad a la nación, que aunque el exponente tiene motivos de resentimiento con su excelencia el Libertador, ellos nunca han ahogado la voz del patriotismo que le dice al exponente que la persona del general Bolívar al frente de Colombia conserva la unión y evita la guerra civil. Confesión que el exponente ha expuesto en público en la convención de Ocaña y en privado con sus conocidos. Y esto se lo calla la historia esta que conocemos. Y así fue, yo a través de todo ese proceso y de la palabra de Santander, sí se nota y está ahí consignado en los archivos. No, y además porque le favoreció 3 veces la vida a Bolívar. Y también en estos tiempos, ¿no? En los tiempos en que eran muy amigos. Bueno. Mi palabra. Santander recuerda en el proceso que había aceptado la comisión a los Estados Unidos y había tomado medidas económicas sobre sus bienes para ausentarse de Colombia, y en ese presente, comillas, dice Santander mismo, se ha acusado de conspirador con cargos fundados solamente en presunciones, probabilidades y conjeturas. Este va a ser uno de los argumentos principales de Santander que se van a repetir en los diferentes interrogatorios. Además, aun cuando es repetitivo, pues uno debe ponerse en lugar de él, que era condenado a muerte y mejor dicho, en esas... y luego transportado a ese tipo de prisiones donde estuvo. Entonces él alega esto, que son presunciones, probabilidades y conjeturas. Y además prueba porque físicamente no estuvo en eso. Bien. Y por la palabra también de los mismos conjurados que admitieron que Santander no estaba enterado digamos, del plan, que es lo importante. Pero lo grave es que el principal conspirador guarda silencio sobre el no conocimiento de Santander sobre los planes de insurrección. Silencio que hace de Santander un culpable ante el juez y demás autoridades.
Santander, como lo ha expresado varias veces, vuelve a exponer que solo puede responder de sus propias acciones, es decir, que no ha dirigido ni ejecutado ni aprobado la conspiración del 25 de septiembre. Comento ahora que ese silencio, pues varios de los conspiradores dijeron la verdad sobre la no participación ni siquiera de Santander. Entonces, si no sabía el plan, si no lo conocía por los tres principales, que eran estos que he nombrado, que después ya en el trabajo por escrito, pues voy a hacer una breve mención a Guerra, a Carujo y a González. Consigna el documento sobre el careo con el comandante Carujo, 2 de noviembre de 1828, lo siguiente. Este era el principal, digamos, actor. El declarante, por su propia defensa, debe hacer observar que de todas las declaraciones de cuantos han pertenecido a la conjuración, resulta que ninguno ha sido convidado, ni seducido, ni aconsejado por el exponente para verificar una conspiración, ni ha asistido a ninguna de sus juntas, ni ha auxiliado en manera alguna ni ejecutado la conspiración del 25 de septiembre. Por el contrario, las tres declaraciones principales son la de Guerra, Carujo y González. Resulta que desaprobó el proyecto que provocó disuadirles de él, aún hacerles entender que se opondría a cualquier tentativa mientras pisase el territorio de Colombia. Bueno, entonces, con respecto a la narrativa guerrera, el documento plantea que de las declaraciones de guerra de González y Carujo se deduce la verdad de lo que el exponente ha afirmado, de que su nombre era tomado en boca para ganar prosélitos, solo por conveniencia, y el motivo porque en la junta preparatoria del 25 se opusieron muchos de los conjurados a que se le diese noticia de lo que se iba a hacer. Por consiguiente, no habiendo delito, sino donde hay ánimo deliberado de cometerlo contra la prohibición de la ley, el exponente se cree inocente en la conspiración del 25 de septiembre, supuesto que resulta que lejos de aconsejarla, dirigirla, auxiliarla o ejecutarla, la desaprobó cuando solo se le indicó y protestó oponerse a ella y no se le volvió a hablar más del proyecto consabido. Carta del general José María Córdoba al general Domingo Caicedo, en que juzgaba el 21 de junio de 1829 los procedimientos judiciales así. Entonces, esta es una carta de Córdoba al general Domingo Caicedo. El modo de seguir los juicios a los conspiradores del 25, todavía él era bolivarista, Córdoba, en este momento. El modo de seguir los juicios a los conspiradores del 25 que, aunque justamente mereciesen la muerte, debía habérseles juzgado de otro modo. Aquellos destierros sin el más pequeño fundamento y mil otros actos despóticos que se han cometido y se cometen constantemente. Sigue la palabra de él. Bueno, esta es muy importante, la declaración del alto clero, pues sí voy a abreviar. Rodríguez Plata presenta en su libro El ambiente general de zozobra, comillas, el alto clero, los hombres independientes, la sociedad en general,
vivía en un clima de delación, de sospecha, de temor. Los abusos callejeros por parte de la soldadesca fueron frecuentes e incalificables. Cierra comillas. Entonces digo yo, es importante presentar algunos apartes del manifiesto del alto clero a Bolívar porque lo escriben el prelado de la diócesis con su capítulo y clero. Su narrativa es obligante para Bolívar, no es cuestión de no tener en cuenta sus argumentos para que la situación de la sociedad cambie frente al abuso. Un poderoso planteamiento es que su palabra es la del amor y la fe cristiana y por lo tanto su interés es el de influir en que Bolívar siga siendo objeto de la gratitud universal por dos motivos. Y estos son los argumentos del clero que son bien importantes, además porque sabe muy bien dirigirse a la dignidad de Bolívar, pero en su narrativa hay unos énfasis que el otro, por más de que sea Bolívar y en esos momentos y ya él, pues en los años 28, 29 ya estaba enfermo, ¿no? Entonces, no los puedes entender Bolívar por la calidad de las personas que los enunciaban. Entonces, eso es para que nos fijemos en los énfasis que tiene la narrativa, digámoslo así, del clero. Comillas. Y otro es que no entran en contradicción tampoco con Bolívar, que esa es una estrategia magnífica para tratar al contradictor. Comillas, dice el clero. Uno es que el corazón heroico de vuestra excelencia no es posible que llegue a hacerse lugar en el resentimiento y la venganza, pasiones que solo pueden caber en espíritus vulgares y menos elevados. La otra es que vuestra excelencia, exaltado a lo sumo del poder por el unánime acuerdo de las provincias colombianas, así como no es inferior a los soberanos en línea de autoridad, tampoco y aún menos es capaz de serlo cuando se trata de hacer beneficios y gracias. Sobre estos dos fundamentos hemos resuelto, señalo ese giro en el lenguaje. Sobre estos dos fundamentos hemos resuelto demandar a vuestra excelencia en este día que precede al que felicitó al mundo con el nacimiento de vuestra excelencia, se digne aliviar de la prisión y conceder que goce de libertad el general, y eso está subrayado por ellos, conceder que goce de libertad el general Francisco de Paula Santander. Libertad y Santander están en Bastardilla. Sin que esta súplica se oponga a que si vuestra excelencia juzga conveniente a la tranquilidad pública que no persevere en los territorios del Estado o siga al destino que se le había conferido antes o salga de Colombia. El otro argumento, ahí queda eso. Tiene también mucha parte en esta oficiosa gestión el anhelo de ver tranquilizados los ánimos y más distantes de perturbar el sosiego y la paz. Comillas. Toda clase de personas muestran sentir su desgracia. Así es que la generosidad, benigno corazón y grandeza de vuestra excelencia, que esperamos hagan su oficio en esta ocasión, van a ser el blanco de los elogios y vivo reconocimiento de todo ciudadano. No dudamos que vuestra excelencia hará admirar este rasgo sublime de su noble espíritu a toda la República y como circunstancia del día reunidas a las cualidades brillantes de vuestra excelencia,
anuncian bondades y gracias, nos resolvemos a extender nuestros ruegos en favor de todos los confinados, suplicando a vuestra excelencia se digne compadecerse de ellos, aliviando su pena con acelerar el tiempo y aproximar los destinos. Esto es de Bogotá, 27 de octubre de 1828. Firmados: Fernando, arzobispo de Bogotá; doctor Andrés M. Rosillo, deán; doctor Nicolás Cuervo, arcediano; doctor Juan Agustín de la Roche, provisor del arzobispado y tesorero; doctor Pablo Plata, canónigo y rector de la Universidad Central de Bogotá. Bueno, sentencia y conmutación de la pena. Eso fue el 7 de noviembre. Bueno, vamos a ver. Plantea Rodríguez Plata las manipulaciones y violaciones a las normas procesales del juez único general Rafael Urdaneta, quien se apresuró a dictar sentencia sobre la pena de muerte al general Santander, con dimensiones significativas sobre la sentencia dada en Bogotá. Igualmente, el historiador plantea la tesis del doctor Julio Barriga Alarcón sobre el juicio contra el general Santander. Vamos a hacer brevemente unas citas a esto. A todo lo largo, dice el doctor Julio Barriga Alarcón, a todo lo largo de la sumaria resalta una observación absoluta de las reglas de enjuiciamiento anteriormente expuesta y preceptuadas por las ordenanzas militares. No aparece memorial ni filiación, ni se permitió al reo nombrar defensor. No se operó la diligencia de ratificación de varios testigos y tan solo se llevó a cabo la diligencia de careo entre el reo y el coronel Guerra, el comandante Carujo y don Florentino González. Tampoco se encuentra vista fiscal ni alegato de defensa. Otra cita. Pues los procesos de septiembre demostraron la impopularidad del sistema dictatorial y señalaron el comienzo del debilitamiento que lo llevó hasta su disolución absoluta. Otra cita. Tan solo en 1831, al ser derrocada la intrusa dictadura de Urdaneta, pudieron los colombianos conocer aquel inicuo proceso por la publicación que de él hicieron nobles amigos del desterrado, en especial don Juan Manuel Arrubla. Bueno, aquí como ya es hora de saltarme que estuve en el castillo, Bolívar, bueno, recibía muchas misivas, pero no se las entregaban en las 2 largas prisiones de meses en las que estuvo. Entonces, y le escribió varias veces a Bolívar le escribió un memorial como de 10 o 15 páginas, pero digamos con un discurso jurídico histórico a través de los tiempos, muy bien ubicados las citas y los recuerdos, porque él ya no tenía biblioteca ni nada, lo que implica la gran cultura histórica de Santander, de toda Europa. Aquí, bueno, ya no lo voy a resaltar. Fue supremamente admirado en toda Europa, ya sí voy a citar por qué lados estuvo, por su cultura, por su conocimiento de las ciencias. ¿Cómo así que la historia no dice que el tipo no era que supiera sumar nomás como yo, sino que el tipo
y estuvo allá en las grandes instituciones científicas, artísticas. Eso era invitados por todos. Allá sí había un remanente de nobles de viejo estilo, pero la mayoría de los nobles, pues eran nobles de tipo, digámoslo así, ilustrados o constitucionalistas. Entonces, Santander, eso también se lo calla la historia. Silencio, vea la gran cultura, pero de arte y de ciencias. Finalmente, quiero traer la mención a la última carta que Santander le escribió al libertador presidente de Colombia, París, abril 13 de 1830, donde hace mención al silencio que ha guardado por haberlo considerado conveniente. Silencio que guardó Santander. Le dice: excelentísimo señor, refiriéndose al silencio, es cuanto hasta ahora he opuesto a las violentas e injustas persecuciones que ha padecido y aún padezco en odio de mi oposición franca y legal a la elevación de un poder absoluto sobre las ruinas de nuestra Constitución. En este caso, mi honor exige que yo aclare la verdad. Comillas, sigue comillas. Al efecto, ocurro a vuestra excelencia con el respeto debido, suplicándole se sirva publicar íntegro y a mi costa el proceso que se formó contra mí. En otra parte le dice, y ya para terminar, si la justicia y la imparcialidad presiden en los consejos de vuestra excelencia, como debo creerlo, yo espero que vuestra excelencia acogerá esta petición favorablemente y que hará publicar íntegros y con la más grande fidelidad los documentos que he mencionado. Así Colombia y la historia podrán juzgarnos sobre documentos auténticos y hechos incuestionables. Excelente. Entonces, excelentísimo señor Francisco de Paula Santander es vicepresidente de Colombia, París, 13 de abril de 1830. Él escribió varios memoriales o representaciones. Como decía Santander, Bolívar nunca contestó, pero Bolívar sí decía, dígame que eso es otra cosa. Las expresiones del racista del Bolívar contra Santander, de decir, bueno, es que no me acuerdo, pero ese negro asqueroso, perdón, ese blanco asqueroso y muchas cosas. Claro que Santander, ahora quiero decirlo en forma hablada, sí, se opuso a la dictadura, bueno, todos eran venezolanos aquí, todos los gobernantes de los diferentes, digamos, regiones, aún aquí en Cundinamarca o la Nueva Granada. Entonces, y por eso la soldadesca, como decía por ahí en una parte, era muy abusadora con la gente y sobre todo, como se dice, con la gente de alta alcurnia. ¿Para qué hablar de los de abajo? ¿Cómo sería? Entonces es esa, bueno, digamos, todas esas maneras de los silencios históricos que ha habido sobre este último periodo, sobre el juicio y sobre ese racismo de Bolívar contra Santander y mucho odio. Y él, porque tanto en las tres, digamos, en las tres regiones que componían la Gran Colombia, las tres grandes regiones, pues eso eran gobernadas por venezolanos, absolutamente por venezolanos, más todo lo que se sabe, ¿no? Que
Bueno, la palabra de Bolívar era sagrada para todos. Ahí chismoseaban entre ellos. Por ejemplo, Urdaneta le contaba cosas a Oleri, pero ya, un año después, cuando ya Bolívar estaba enfermo, mejor dicho, eso era como repartirse las cosas. Y Urdaneta quería quedarse con la Nueva Granada, pero tenía gran oposición. Y de todas maneras los constitucionalistas estaban muy activos y porque se cometían muchos abusos y Bolívar los dejaba cometer. Entonces, pues bueno. Entonces, yo lo que quería presentar era esto. Ahora oigo los conceptos de ustedes y sobre todo los consejos que me pueden dar, porque es que yo tuve mucha dificultad con tanta. Era necesaria la repetición. Claro que lo que sí ayuda es el escrito, porque entonces uno pone comillas y pone la letra más chiquita en 11 y puede distinguir más las diferentes palabras, ¿no? En todo caso, a mí me parece fundamental que nosotros, como ahí sí, amantes de la historia y estudiosos de la misma, conozcamos esto. Eso es lo que tengo que decir. He atendido muy juiciosamente la exposición magistral que nos han dado y tengo dos interpretaciones del juicio. Uno desde la perspectiva de Bolívar, quien vio el juicio como una medida necesaria para garantizar la estabilidad de la Gran Colombia. Además, porque consideraba que la conspiración representaba una amenaza directa a su liderazgo y al proyecto de unidad nacional, es decir, cuidar el poder que detentaba. Mientras que desde la perspectiva de Santander representaba ese federalismo, ese respeto a la ley y a la democracia republicana. Considero el juicio totalmente injusto y político. Fue un juicio más político que cualquier cosa, basado en la eliminación de opositores, más que en el manejo de la prueba, el testimonio o la evidencia como tal en general. Ese autoritarismo versus el legalismo simbolizan en el juicio la tensión entre Bolívar dispuesto a usar el poder autoritario para mantener la unidad y a un Santander quien defendía el Estado de Derecho y el republicanismo. Todo esto ya se veía venir porque había una unidad fracturada. La persecución a Santander y a otros liberales ya había profundizado las divisiones políticas, acelerando la disolución de la Gran Colombia en el 31. En conclusión, el juicio a Santander puede interpretarse como un reflejo del dilema de los líderes revolucionarios entre mantener la unidad nacional o respetar los principios democráticos. La decisión de exiliar obviamente a Santander y no ejecutarlo muestra la complejidad de esa relación marcada en el respeto por el desencuentro que le tenía Bolívar, dígase sí o no, a Santander y ese desencuentro ideológico que se presentaba. Lo más grave es que en esta época esos juicios militares se hacían con vocales, pero como a Santander no le permitieron nombrar ni vocal ni defensor, hubo una flagrante violación al debido proceso, al derecho de contradicción y obviamente no sabemos cómo esa detención en el libro que yo estuve viéndolo en alguna oportunidad, lo detuvieron también sin haberlo presentado ante un juez, sino días después, lo que nos hace ver que hubo una violación de habeas corpus. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero felicitar a nuestra expositora de hoy, la doctora Inés. Me gustó mucho este recordatorio de un juicio eminentemente político. Y se me vino a la memoria
varios hechos. Por ejemplo, el general Bolívar dirigió una carta al general Rafael Urdaneta, presidente del juicio contra el general Santander. Y esa carta decía un párrafo que es histórico. Hemos cometido un error al prescindir de la amistad del general Santander. Es decir, Bolívar reconoce la valía del general Santander. Se le conmutó la pena y el general Santander marchó a Europa. Y allí, en tantos países que visitó, fue cuando se le hizo aquella escultura por David de un hombre probo, eminentemente un héroe. Y luego marchó a Estados Unidos y se entrevistó con Jefferson. Y la democracia hizo una de las cosas más importantes. Y justamente el periódico El Tiempo recordaba que el día viernes 2 de febrero de 1923, hace 100 años, el año pasado, el general Santander está en una galería de héroes latinoamericanos en Washington, motivo por el cual las excelentes relaciones con Norteamérica, el norte como lo llamaba, siempre fueron bien vistas por Santander. De manera que el general Santander es un hombre probo, de frente altiva y mirando al sol en todo momento. Pero al general Santander, después de muerto, había que seguirle achacando cosas. Y Chávez, el ilustre presidente venezolano, sostenía que Santander envenenó a Bolívar y ordenó por decreto hacer la exhumación de los restos de Bolívar para demostrar que había sido envenenado por Santander. Y resulta que los que trajo desde España demostraron que Santander no había envenenado a nadie y Bolívar murió fue de un problema electrolítico por el tratamiento de Próspero Reverén. De manera pues que a Santander históricamente siempre se le endilga cosas que no son. Y no son porque la historia lo ha sabido defender en forma honesta. Es nuestro héroe nacional. Pero aquí pido a Luis Felipe me conceda en la próxima reunión exponer el pensamiento político del general Santander. Gracias, Luis Felipe. Gracias, doctora Inés. Gracias, secretario. Gracias, doctor Camilo. A la doctora Inés, muchas gracias por esta conferencia. Quería hacer simplemente un breve comentario que me llama la atención en todas las citaciones, todos los textos que nos trae acá la profe Inés. De todos modos, o sea, yo veo que hay un valor que vale la pena destacar de Santander y es sobre todo la lealtad. La lealtad, o sea, es decir, a pesar pues de verse en esas circunstancias, en esas injusticias del proceso, a pesar de todo, pues no se le oye insultos, no se le oye nada contra, pues propiamente dicho, contra Bolívar. O sea, es decir, o sea, finalmente, pues, o sea, en últimas él está reconociendo de todos modos, pues, o sea, esa superioridad militar y llamémosla también política, finalmente, del Libertador, a pesar, pues, de sus desvaríos, o sea, y de sus actitudes, pues, dictatoriales. Pero entonces ese respeto y esa lealtad finalmente con la institución del presidente, aun cuando no se comparte la deriva, es algo que definitivamente sí tenemos que aprender
como sociedad, porque es que, mejor dicho, es algo que tenemos que reconocer, que a pesar de todo que uno tenga el valor de ser leal y de intentar apoyar en la medida de lo posible y reconocer la autoridad de alguien superior y de no intentar ni desvisibilizarlo ni deslegitimarlo, es creo que una de las lecciones que nos queda de la ponencia de hoy. Muchas gracias por su intervención. La voy a tener en cuenta en la respuesta. ¿Sí? Bueno, Listo. entonces al primer académico que intervino, que hablaba de dos posiciones, la de Bolívar y la de Santander. A mí esa intervención me da pie para que ya en el trabajo escrito para presentarlo, yo voy a tener más citas donde se pruebe, digamos, la animosidad fuerte que Bolívar tenía contra el Santander de ese momento, porque era el Santander que públicamente se había atrevido, fue el único hombre o la única persona que públicamente se atrevió a decir, a demostrar y a señalar que era incongruente el sistema político-cultural de la dictadura y que era autocrático y que no se podía por un decreto de una persona simplemente desactivar una constitución. Entonces eso se hizo público, pero no eran enemigos y cuando lo acusaron, digamos, los prosélitos de Bolívar de que lo que pasaba era que odiaba a Bolívar, al contrario, para Santander, inclusive estando en Europa, Bolívar era fundamental para la paz social de este país. Ahora, otra cosa era que fuera bajo un régimen absolutista y sobre todo la Gran Colombia manejada por venezolanos, porque eso también fue así. Y en Bogotá la soldadesca era muy atrevida con digamos, con las élites y con todo el mundo, soldadesca venezolana. Entonces, sí, hay que hacer esa aclaración, digamos, de la posición de Bolívar frente a Santander. Bolívar sí se separó totalmente de Santander y ahí está la palabra del mismo Bolívar en ese momento de la dictadura, confirmando estas cosas que yo digo y que entonces hay que poner como base y como prueba por escrito. Entonces, Bolívar se opuso, por ejemplo, en Suacha, al asesinato por el lado de Carujo, iban a asesinar a Bolívar. Él no estaba de acuerdo con eso. No porque en las cartas donde le está pidiendo, por así decirlo, entre comillas, clemencia o que le sigan, que le den derecho a la defensa, no es por eso, sino que él está ahí reivindicando que Bolívar significaba también para las tres provincias, digámoslo así, la paz, y porque Santander lo que quiso oponerse todo el tiempo y que en esas discusiones, precisamente en ese juicio, lo que resalta es la importancia de la paz. ¿Qué tal esto entrar? Por eso cuando Carujo
lo iba a asesinar en Soacha, Santander se le enfrentó y Santander les amenazó que si él estaba aquí, que él los acusaría, pero lo que pasaba era que ellos no habían fijado fecha ni nada, todo estaba muy, muy diluido, entonces... Y Santander nunca fue a ninguna de esas reuniones porque tampoco lo invitaron. Pero él sí, con las diferencias más grandes con el régimen autocrático de Bolívar, y lo decía y lo dijo en Ocaña y se lo dijo a los amigos y ahí en Ocaña lo dijo públicamente, que Bolívar era necesario para la paz interior, además porque estos países le debían también mucho a Bolívar, y él lo señalaba y lo señalaba con esa palabra también, digamos, ese manejo de la palabra en castellano tan propio que tenía Santander. Entonces, y él nunca odió a Bolívar. Lo que pasa es que sí le discutió y fue el único que se atribuyó a discutirle públicamente ese régimen autocrático que a través de un decreto se impuso para Colombia. Eso es. Ahora que eso era necesario, así no se aprende. Uno no aprende, los pueblos no aprenden con digamos, con la violencia. Con la violencia no se aprende. Hay otros procesos. Y quiero decir, y finalmente, y resumiendo, pues también muchas, las intervenciones que hicieron de que Santander admiraba la obra de Simón Bolívar, pero le discutió y públicamente el decreto y el tiempo de la dictadura, de frente, y todo el mundo lo sabía. Pues yo creo que dejo ahí. Gracias. Gracias, Inés. Si me permites, entonces, Luis Felipe. Mil gracias, hace una gran exposición. Indudablemente estudiaste ese tema a fondo y nos ayuda muchísimo a entender, digamos, un episodio dentro de lo que es, digamos, la forma de ser y la vida que llevan a cabo dos personajes complementarios, pero intrínsecamente muy diferentes. Y es el aspecto que yo quería resaltar. Estamos hablando de un Bolívar que no tuvo la oportunidad de la educación y que tuvo ciertos aspectos de su formación que lo llevaron a odiar a los españoles. Indudablemente, el 6 de enero de 1813, ya en su trayectoria en Venezuela, dijo al llegar a Cartagena el 6 de enero de 1813, como esta guerra se dirige en su primer y principal fin a destruir en Venezuela la raza maldita de los españoles europeos, no me causó ninguna sorpresa lo que mencionaste acerca de la opinión del blanco de Bolívar hacia Santander, porque Santander en esencia era principalmente casi un 90 y tantos % muy europeo. Quedan por consiguiente excluidos de ser omitidos en la expedición por patriotas y buenos que parezcan, puesto que no debe quedar ni un solo vivo. Ese odio, es decir, no es de un timócrata, y realmente Santander pensaba y pensó siempre que Bolívar era ante todo un timócrata. La evidencia que puede llevar a un timócrata a convertirse en el peor de los gobernantes es convertirse en un tirano. Y él demostró ciertos aspectos, Bolívar, de ser un tirano, y Santander nunca lo vio así. Él lo tuvo siempre en lo más alto. Es más,
en la historia, pues se reconoce que Santander fue el que elevó al Curubito a Bolívar como un gran líder y un gran militar. Pero pues hay aspectos que tiene la historia que hay que recalcar. Desafortunadamente, por ejemplo, en esa proclamación en Cartagena, en artículo nuevo, premió con grados en el ejército al soldado que presentare 20 cabezas de hechos españoles, el cual sería ascendido a alférez. El que presentase 30 a teniente y el que 50 a capitán. Imagínense ustedes el significado de un militar que es capaz de dar ese tipo de órdenes. Y luego, en el año 14, el 8 de febrero, dicta a la edad de 30 años mandar asesinar a 1.200 españoles con la siguiente orden escrita dada a Leandro Palacios desde Valencia, Venezuela. En consecuencia, ordeno a usted que inmediatamente se pasen por las armas todos los españoles presos en esas bóvedas y en el hospital, sin excepción alguna. Tal vez los conspiradores conocieron parte de esa historia y vieron el peligro que representaba para la institucionalidad del país una persona que fuera capaz de tales extremos. Indudablemente, pues no se dio en Colombia porque pues hubo mucha gente que lo llevó a más irse por el lado de timócrata que de tirano. Pero sin embargo, pues lo resaltante es que un militar como Bolívar fue en esencia aquí un timócrata, pero Santander un republicano y un gran organizador de un gobierno que pudo probamente llevar a cabo la tarea de crear las instituciones y sostenerla. Ahora, es muy interesante su interés permanente en el tema del buen gobierno que resalta, digamos, la diferencia de Santander contra Bolívar. Uno de los aspectos que he estudiado últimamente y que quiero presentar después de la conferencia que será dictada por Oscar Ramón en la próxima cita que nos haga Luis Felipe, es la influencia que tuvo la familia de Napoleón sobre Santander cuando estuvo en Europa. Cuando pasó por Florencia, le indicaron, al entender su interés en el buen gobierno, unos frescos de un Lorenzetti, Giacomo Lorenzetti, en el Palacio de Gobierno de Siena. Y cuando él pasó al palacio, entonces pudo observar la maravilla de 3 frescos que quiero presentarle a ustedes en una próxima oportunidad, porque ahí queda desde el siglo XIV, impregnado en la pared lo que es las virtudes de un buen gobierno, que fue lo que trató Santander y todos sus ministros de llevar a cabo como ejemplo para todo el país, y el resultado de la aplicación de esas virtudes de un buen gobierno en un mural a la derecha. Y en un mural opuesto a la izquierda está los vicios de un mal gobierno. Y es realmente supremamente interesante porque eso le impactó mucho a Santander. Y cuando regresó a Colombia, bueno, en esa época ya era la Nueva Granada, pues entonces pudo, durante el corto tiempo de X años, que fue 4 o 6 o lo que fuera, influyente aquí en el país, pudo tratar de llevar a cabo esos principios y concretar, digamos, la consolidación de las instituciones del país. Eso quería mencionarles y los llamo pues a esa próxima reunión después del doctor Oscar Ramón Monroy para que veamos ese aspecto de la importancia del buen gobierno hoy en día en lo que está pasando en el país y en el mundo. Muchas gracias. Luis Felipe, gracias. Gracias a ti, Camilo, vicepresidente de la sociedad. Bueno, ha sido una conferencia muy interesante en la mañana que hemos tenido.
de nuevo nuestro agradecimiento en nombre de la Junta Directiva a Inés Arias, nuestra miembro de número, por la interesantísima conferencia o charla que nos ha dirigido esta mañana. Y brevemente para anotar, recordar una de las cartas del general Santander cuando le preguntaron si había un partido bolivariano y otro santanderino, y respondió: solo existe un partido, el del Libertador. Con esto pues concluimos las actividades públicas de la Sociedad Santanderista este año. Convocaremos el año próximo a la Asamblea General y a las sesiones ordinarias que sigan. Les agradecemos a todos su asistencia.